Muy bien, continuamos en esta edición central, pero que los jueves tiene las entrevistas especiales y es un tema realmente muy importante que queríamos destacar desde hace mucho tiempo, tener en una mesa a un fiscal. Lo escuchamos muchas veces a Pablo en casos concretos, a Pablo Fondevila hablando con abogados, jueces, con un fiscal de un homicidio o de una desaparición. Pero, bueno, en un mundo tan convulsionado, en una Argentina tan complicada, donde hasta se duda que fue asesinado un fiscal por investigar mucho, queríamos tener la presencia precisamente de un fiscal que es preciso, claro y siempre muy prudente a la hora de dar declaraciones cuando ocurre algo, o un crimen o una desaparición. Por eso la bienvenida a Luciano, que está acá con nosotros. Gracias, Luciano, de verdad. Gracias por haberme invitado. Bueno, por supuesto, ya lo anunciábamos antes, ¿cómo ves la justicia en definitiva, ¿no? En este país y en Río Negro? Bien, bueno, me voy a referir en realidad a la justicia de Río Negro. Nosotros estamos transitando en este momento, hace un año y meses que se implementó un nuevo sistema de enjuiciamiento y entiendo que, bueno, ha sido para bien en el hecho de que se le da celeridad a la tramitación de las causas. Se ha ajustado todos los expedientes o los legajos que venían del anterior sistema al nuevo sistema y hoy estamos trabajando con hechos nuevos, con plazos más acotados, donde el plazo de duración de una investigación no puede superar los 3 años. Por lo tanto, entiendo que bueno, nos falta mucho camino por recorrer, recién nos estamos adaptando al nuevo sistema, pero lo cierto es que entiendo que las perspectivas son buenas. Ocurre un crimen. ¿Quién va primero? ¿El fiscal? ¿Va la policía? ¿El fiscal es jefe de la policía o son dos investigaciones aparte? Bueno, con la implementación de este nuevo sistema de enjuiciamiento, la investigación está pura y exclusivamente a cargo del fiscal. Se ha reservado al juez la facultad solamente de juzgar, ¿bien? De acuerdo a la información que le arriban a las partes. En estos sistemas conocidos como adversariales, tanto el fiscal como el defensor presentan una teoría del caso y le brindan información al juez, un juez imparcial que no está contaminado con determinada información y bueno, solamente se reserva el papel solamente de juzgar. ¿Contaminado? ¿A qué te referís con la palabra contaminado? Y en los sistemas anteriores la investigación estaba a cargo tanto del juez como del fiscal. Es decir, eran dos personas que investigaban. El juez no solo que investigaba, sino que también aprobaba mediante resoluciones lo que él hacía. Bien. Bien. Ahora, el juez vos le brindás la información. El juez tiene que resolver pura y exclusivamente con la información que le brinda el Ministerio Público Fiscal. Bien. Y el Ministerio de la Defensa. Cuando ocurre un hecho delictivo, la prevención, en este caso las unidades de prevención, tienen la obligación de informar al fiscal de turno. Nosotros en este momento estamos organizados por un sistema de fiscalías temáticas. A mí me toca la Fiscalía de Delitos Graves contra las Personas, donde tenemos dos clases de hechos de referencia. En primer lugar, lo que serían todo el que tiene aparejado el resultado muerte. Y por otro lado, aquellos hechos donde se investiga la desaparición de personas. Bien. La policía lo que hace es comunica al fiscal, es decir, al fiscal de la temática que se encuentra al de turno, se comunica al fiscal de la temática y lo que debe hacer, en este caso las unidades policiales locales, es preservar lo que se llama el lugar del hecho. Se trabaja en conjunto. Exactamente. Lo que se hace es, la prevención, lo que hace es, detecta un hecho ilícito, un cadáver de una persona, preserva el lugar. La policía cuida el lugar, que no se contamine con cosas raras, que entre nadie, y ahí llega el fiscal. Ahí llegaría el fiscal y llegan lo que conocemos con los auxiliares de la justicia que trabajan en este caso en conjunto con el fiscal, que serían los cuerpos de investigación. Por un lado, la policía científica, que es el que en este caso nosotros contamos con el gabinete de criminalística de acá de General Roca, y por el otro lado, para realizar la investigación de campo, la brigada de investigación que también depende de la policía. Pero en ese momento queda a las órdenes pura y exclusivamente del fiscal, que es el operador del sistema al cual el código, es decir, el Estado le ha dado la facultad de investigar y dirigir la investigación. Bien, dirige a los policías. Exactamente. ¿Y cómo estamos en el sector de criminalística, estudios antropológicos? ¿Estamos avanzados en eso, los ADN? Porque eso es fundamental para, obviamente, poder resolver un caso. Bien, en el lugar del hecho lo que se hace es todo el levantamiento de la evidencia que sea en realidad para poder averiguar la verdad real de lo que aconteció. ¿Bien?
Y cuando estamos en caso ante un hecho delictivo, lo que se busca, es decir, el fiscal se presenta una teoría del caso, ¿bien? Y lo que busca toda aquella evidencia que sirva para apoyar esa teoría del caso. Bien. Con una obligación, que eso lo tiene que entender la sociedad, el fiscal, si bien representa como parte a la sociedad y a la víctima en particular, sí. El fiscal tiene la obligación, ¿no?, como bajo pretexto de incurrir en una falta grave, de poner a disposición de la defensa toda aquella prueba que beneficie al imputado. Bien. Bien. Entonces, nosotros trabajamos con objetividad. Exactamente. No solo es acusar, porque si no termina siendo el fiscal un socio de la querella. Exactamente. Nosotros somos, en este caso, debemos trabajar con objetividad. No podemos ocultar toda aquella evidencia que beneficie a los imputados. ¿Qué pasa si el fiscal se da cuenta que es inocente la persona que está acusada? Y no tiene que acusarlo. ¿Se retira del caso? La mitad del proceso, debería retirar la acusación con esa persona y tratar de individualizar al verdadero culpable. En el lugar del hecho, el que lo coordina es el fiscal. El fiscal, es decir, no realiza tarea pura y exclusivamente de investigación, pero sí es el que toma la decisión final. Bien. Nosotros contamos, y en esto que lo quiero destacar, el gabinete, la verdad, de criminalística de General Roca, entiendo, es decir, por lo menos a mi criterio, trabaja muy bien, lo hace de manera responsable. A mí me da seguridad cuando intervengo en el lugar del hecho con ellos. Se sienten apoyados mutuamente. Exactamente, a la hora de investigar. Exactamente. Por supuesto, tratamos de trabajar con la mayor transparencia y brindando la legalidad con 2 testigos, es decir, tratamos de buscar 2 personas que hagan de testigo y que den confiabilidad a lo que estamos haciendo, que no pertenecen a la fuerza. Y bueno, esos son los que levantan y recolectan todos los datos de acuerdo a lo que nos vamos presentando en ese momento. A su vez, que también depende de la policía, pero en ese momento ya en el lugar del hecho pasa a depender del Ministerio Público Fiscal, contamos con las brigadas de investigaciones, que es la que hace todo el relevamiento de todos los datos que puedan aportar los vecinos, levantando testimoniales, tratando de averiguar primero averigua lo que pasó, empieza a trabajar con las cámaras, trata de localizar cámaras de seguridad. Sí, buscar evidencias y pruebas. Exactamente, y nos empieza a aportar cosas, datos que nos ayudan a acelerar en el lugar del hecho. Bien. Por ejemplo, es decir, si tenemos determinadas circunstancias que yo empiezo ya a ibanar ahí y decir... Sí, la desaparición de la nenita, que me quedó muy grabado, se recurrió a muchas cosas, ¿no? Exactamente, nosotros ahí tuvimos una hipótesis de máxima. De Delfina, me acuerdo. Exactamente, ¿no? Bueno, en ese caso tuvimos una hipótesis de máxima, que era decir, nosotros desde el primer momento y de acuerdo a determinados elementos objetivos que se levantaron en el lugar del hecho, nosotros entendíamos que la nena estaba en el agua. Bien, después había otras hipótesis que eran de mínima y sin embargo se trabajaban. ¿Por qué? En el hecho de que fracasara la hipótesis de máxima, nadie es dueño de la verdad en esto, todos podemos equivocarnos. Lo cierto es que la idea era no partir de cero respecto de las otras hipótesis. En todo este escenario que me estás comentando del trabajo con la policía, que las investigaciones, los allanamientos, ¿hay presiones mediáticas tendenciosas? ¿Se sienten ustedes presionados en tener que dar una respuesta más rápido y a veces cometer errores culpa del periodismo que presiona para que tal caso se resuelva? ¿O presiones políticas también por otro lado? Sí, yo debo decir verdad que jamás he recibido ningún tipo de presión, ni política, ni siquiera nosotros estamos bajo un régimen que es pura y exclusivamente vertical, jamás he recibido presión de superiores. Bien, sí, al contrario, he recibido el acompañamiento es decir, la decisión la ha tomado el fiscal del caso y en este caso los fiscales jefes, como decía el fiscal general, siempre han acompañado y en el caso del procurador. Lo que sí, con los medios, lo que sucede es, es una situación compleja que se genera porque tenemos la obligación de informar a la sociedad de lo que pasa, la sociedad tiene derecho de saber lo que está pasando, pero también eso lo tenemos que manejar de manera responsable por 2 situaciones. Primero, no podemos comprometer la investigación y el resultado final de la causa, brindando información que después sea perjudicial para la causa. Aunque la gente diga no hay justicia, salga con carteles y diga son todos, no sirve la justicia argentina. Eso por un lado, y por el otro lado también tenemos que tener cuidado con afectar el buen nombre de las personas, y el honor de las personas que por ahí sindicamos a alguien que después termina siendo inocente y esa persona también le cuesta mucho limpiarse, ¿no?, la condena social es tremenda. De la acusación. Entonces hay que combinar eso.
Lo cierto es que muchas veces se genera un tipo de presión social, de acuerdo a lo que transmiten los medios. Yo soy crítico en este sentido con respecto a los medios y me ha pasado a través del área de prensa que hemos hecho saber. Una cosa es cuando el medio transmite información y otra cosa cuando emite opinión de determinado tema sin conocerlo. Y esto ha pasado, por ejemplo, he visto en los últimos casos que no ha tocado intervenir, cuando se hablan, por ejemplo, de... bueno, la querella tiene posibilidad de recurrir ahora o impugnarlo resuelto por el juzgado cuando, por ejemplo, vos tenés limitaciones, cuando tenés decisiones que son irrecurribles, claro, cuando pasan cuestiones que, es decir, o por ejemplo se informa, por lo general al periodista le cuesta distinguir lo que es una causa con es un hecho imprudente, un hecho doloso, un hecho con dolo eventual, claro, por lo tanto eso genera determinadas confusiones y ahí te comenzás a tener presión. Claro, no subirte al deseo de la gente que a veces puede estar equivocado. Entendible el dolor, pero a veces equivocado. Exactamente. Lo que sí, si te dejás presionar, si uno actuara bajo la presión de las redes y de los medios, no puede desempeñar la función. Exactamente. La palabra el arrepentido de golpe se hizo famosa en Argentina por los hechos de corrupción, quizá no por hechos de homicidios o desapariciones. ¿Existe el arrepentido también en la provincia de Río Negro, en la justicia, en un caso de homicidio también? No. La figura del arrepentido fue incorporada al Código Penal hace 1 año, 2 años creo, en el artículo, creo que el 41 ter, donde brinda la posibilidad a todas aquellas personas que participaron de un delito de arrepentirse. La pena sería más liviana, en el caso de se le aplicaría la pena de la tentativa, si brinda información corroborable. No es el solo hecho de arrepentirse por arrepentirse y contar alguna cosa, una versión que no se puede corroborar. Sí. La versión que se cuenta debe ser corroborada. Se está aplicando exclusivamente en delitos federales, lo que serían, en este caso... ¿civiles o...? No, federales en el sentido del tráfico de estupefacientes, bueno, en causas de corrupción, lavado de dinero. Lavado de dinero. Y también bueno, por supuesto, la trata de personas, prostitución, y también en el ámbito regional nosotros está reservado porque es una ley nacional y que está en el Código Penal, podríamos aplicarlo en lo que sería asociación ilícita y nosotros, digo, la justicia local y lo que sería corrupción de menores. Lo cierto es que, bueno, se ha invitado, el Código Penal dice al final del artículo que se invita a las provincias a adherirse e implementarlo. Lo cierto es que todavía en la provincia de Río Negro no hay registro de la implementación. Yo entiendo que sí se podría aplicar, pero bueno, no hay ningún tipo de proyecto que lo adapte al Código de Procedimiento nuestro. No, estamos cerrando. ¿Qué caso te conmocionó mucho? ¿Hay alguno? Porque seguramente todos los casos han sido graves, terribles, de ver muertos, de ver personas asesinadas, chiquitos ultrajados, desapariciones. Y nada, todos los casos, sinceramente, todos los casos tienen una arista y todos los casos tienen algo que te conmociona y el hecho de estar muy vinculado con la víctima, que es el perfil que en el caso mío yo le trato de dar a la Fiscalía, todos los casos te afectan. Es decir, no son uno es un ser humano, es un ser humano. Exactamente. A cada persona la gravedad, para cada persona el hecho que le afecta es grave. Entonces, y ha pasado en el caso de la desaparición de personas y cuando las personas se encuentran sin vida, bueno, es doloroso. Lo cierto es que yo siento satisfacción cuando le podemos dar la respuesta a la víctima, le podemos explicar lo que le pasó, lo que pasó y se va tranquila. Se va tranquila con el dolor, con pero tranquila. Exactamente. Le doy en esto, la verdad, gracias, bueno, en el caso a Dios, pero de no haber tenido jamás conflicto con las víctimas, que las víctimas han entendido. Uno trata de ser honesto desde el primer momento, no generar falsa expectativa, que es lo que no debe ocurrir. Y bueno, y también bueno, no es una cuestión que la quisiera destacar por ahí, tampoco he tenido problema con y hecho que he pedido penas duras, ni con los imputados ni con familiares de los imputados. Para cerrar quería hacerte esa pregunta justamente, ¿no? ¿Cómo es la vida de un fiscal? Sobre todo de este tipo de hechos, homicidios, todo, porque se vive tranquilo. ¿Cómo es tu vida familiar? El teléfono que te debe explotar cada 2 minutos. El teléfono estamos de turno permanente, pero lo cierto es que no ha habido un hecho que me haya afectado la tranquilidad ni mía ni familiar, y lo cierto es que puedo decir que faltaría la verdad si digo que alguna vez se me han alguna persona o familiares de imputados y condenados me ha faltado el respeto. Es decir, me han tratado con el mismo respeto que ellos se merecen, más allá de que bueno, la justicia cargue con ello y que podemos acreditar los hechos y que puedan ser condenados, pero lo cierto es que jamás he tenido ni siquiera un insulto.
Un placer, Luciano, charlar con vos. Luciano Garrido, fiscal acá en General Roca, de homicidios, desapariciones. Sobre todo rescato dos cosas. El buen trabajo de la policía en conjunto con el fiscal, en este caso con vos, Luciano, y también, bueno, los medios frenarnos a veces también en las cosas que se informan. Esperar un poquito porque si no se pone en peligro la investigación. Exactamente. Bueno, como decíamos, claro, preciso, prudente, como decías, Luciano, gracias por haber estado, buenas noches y bueno, lo mejor para la justicia. No, por favor.